Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión general de hoy. Tenemos un tema de actualidad, desde luego. Tenemos el orgullo de traer a José Miguel Bolarín, que ha trabajado muchos años en el hospital, en el servicio de inmunología, es científico de datos y es gran conocedor del ChatGPT e inteligencia artificial. Muchas gracias. Muy buenas. Buenos días. Bueno, es un placer estar otra vez aquí. Veo muchas caras conocidas. La verdad es que tenía muchas ganas ya de volver y es pues doble gusto venir a la que fue mi casa durante tanto tiempo y además a hablar de lo que estoy haciendo ahora, que es una cosa muy chula, muy divertida. Creo que os va a gustar. En las presentaciones, cuando suelo hablar de este tema, generalmente suelo dejar que la gente me interrumpa y me pregunta cosas en mitad de la charla. No sé si procede. Creo que lo suyo, porque vamos muy cortitos de tiempo, sería que dejásemos las preguntas para el final. Pero estoy tentado de dejaros a que me paréis cuando queráis, porque vamos a tocar muchos temas que me consta que son bastante controvertidos y a mí me apetece que hablemos sobre ello. Porque particularmente en un campo en el que hay tanto dato sensible y donde hay tanta suspicacia respecto a la inteligencia artificial, creo que puede ser muy enriquecedor el debate. Pero bueno, lo dejo a vuestra elección. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial generativa, modelos de lenguaje, ChatGPT. Bueno, ChatGPT es una herramienta que es bastante reciente. Esto se puso en marcha en noviembre de 2022, o sea que tiene apenas, no llega a año y medio. Esto se basa en modelos de lenguaje que se desarrollaron bastante antes. Creo que los primeros modelos de lenguaje basados en Transformers, que es lo que hay en el corazón de ChatGPT, son de 2016, si no recuerdo mal. Que eso, en términos de informática, es ya la prehistoria. Cada 6 meses, todo en las tecnologías de la información, en particularmente la inteligencia artificial, se renueva. Y esto es una aplicación que ha puesto patas arriba todo. O sea, ha batido todos los récords de número de usuarios, de número de búsquedas en Google, de publicaciones en redes sociales. Es una herramienta que ha generado mucha polémica y que prácticamente no hay ningún sector en el que se esté utilizando dato en formato de texto escrito en el que no se esté aplicando o no se esté planificando su aplicación. Además, muchas veces la aplicación de estas herramientas se hace a nivel del propio profesional, no ya con una planificación institucional. O sea, es un trabajador el que empieza a usar ChatGPT en una empresa porque le apetece y siguiendo sus propias normas. Y luego eso va propagándose y termina pues, contagiando a toda la asociación. Y por eso ha causado bastante sorpresa encontrar la cantidad de usos o ver la cantidad de usos que se le está encontrando a la herramienta en la cantidad de sectores distintos. Y, por supuesto, la sanidad no es una excepción. Aunque la sanidad es un campo que, como decía, es bastante controvertido su uso, porque estamos trabajando con unos datos que son muy, muy sensibles, como bien sabéis, y genera muchas suspicacias, ¿vale? Bueno, supongo que en la sala habrá gente que tenga ya cierta práctica con ChatGPT y habrá otros, me consta, pues que no lo han usado en su vida. Entonces, yo me gustaría hacer un pequeño sondeo. Levantad, por favor, la mano los que habéis usado como mínimo una vez ChatGPT. O sea, habéis abierto una cuenta, habéis trasteado como mínimo una vez. Vale. Y ahora levantad, por favor, la mano los que lo usáis con cierta regularidad. Entráis de vez en cuando, hacéis alguna cosita. Vale. Y levantad la mano ahora los que lo usáis sistemáticamente y además pensáis que le sacáis el pringue, que lo usáis bien, que conocéis los puntos fuertes y las debilidades, sabéis cómo evitarlas y lo manejáis con cierta soltura. Bien. Vale. Bueno, ChatGPT, la verdad que tengo que deciros que esperaba más manos alzadas en todas las preguntas. Pero bueno, como podéis ver, es una herramienta que es muy fácil de empezar a usar. Cualquiera se abre una cuenta, se mete y empieza a trastear con ella sin ningún problema. Pero usarla bien es bastante más complicado. Tiene
muchas trampas y son graves, son importantes. Hoy vamos a ver un poquito lo que es, lo que podemos hacer con ella y cómo domar a la bestia. Si quiere la máquina. Vale, ChatGPT es un agente conversacional, es un asistente, es un chatbot, pero es un chatbot que tiene una potencia extraordinaria y supera con mucho a los chatbots que existían antes de que apareciesen los modelos de lenguaje. Ha sido un salto no ya cuantitativo, sino cualitativo. O sea, aunque hace lo mismo, pero lo hace tan bien que prácticamente se ha convertido en algo distinto, ¿vale? Es una máquina con la que se puede mantener una conversación coherente durante mucho tiempo y te puede hablar casi de cualquier tema, incluyendo la medicina. Tiene un conocimiento extensísimo porque ha sido preentrenado con cantidades enormes de información. Se ha leído toda la Wikipedia, se ha leído la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, se ha leído un montón de artículos científicos, se ha leído en redes sociales, se ha leído mensajes de WhatsApp, se lo ha leído todo, cosas legales, ilegales, algunas sabemos que se ha entrenado con esos datos aún siendo ilegal. Es una cantidad bestial de información la que se ha leído la máquina. Y ha sido capaz de empaparse de todo ese conocimiento porque es una red neuronal enorme. El ChatGPT tiene dos versiones, la versión gratuita y la de pago. La versión de pago, en su núcleo, en su corazón, tiene el modelo de lenguaje GPT 3.5, que tiene 173, si no recuerdo mal, 173.000 millones de parámetros. O sea, más o menos, esto no es exactamente así, pero más o menos ocuparían un disco duro, pues 173 gigas. O sea, prácticamente lo llena. Y el 4, no se sabe el tamaño exacto que tiene, pero debe rondar 1 tera. O sea, es una cosa bestialmente grande. Y las redes neuronales tienen unas conexiones entre cada una de las neuronas que son las que se modifican para adaptarse al texto con el que se entrena. O sea, el conocimiento de la red está embebido, está encerrado en esos pesos de esas conexiones. Y la máquina es capaz de asimilar todos esos documentos y reproducirlo en una conversación, como digo, coherente. Además, se puede adaptar a casi cualquier contexto. Puedes responder preguntas, ofrecer asistencia, resumir textos, te puede hablar de mecánica, te puede hablar de astronomía, te puede hablar de cualquier cosa. Y lo hace siempre bastante eficientemente. Además, sorprendentemente, es una máquina creativa. Es capaz de generar contenido con el que no ha sido entrenado. Es sorprendente, y os invito a que lo probéis si no lo habéis hecho ya, ver cómo hace poemas, por ejemplo, cómo se inventa cuentos para niños. Son realmente ingeniosos y la primera vez que yo lo vi, la verdad es que me quedé muy, muy sorprendido. Y, por supuesto, pues tiene un conocimiento biomédico probado. O sea, se ha comprobado que ChatGPT puede aprobar el examen del MIR y puede aprobar también los exámenes lo aprueba raspado, pero lo aprueba. Y también en Estados Unidos han demostrado que es capaz de aprobar los exámenes de los que te acreditan para trabajar como médico en Estados Unidos. Además, no sé si habéis oído hablar del test de Turing. El test de Turing es una prueba que se inventó hace mucho tiempo en los albores de la inteligencia artificial que pretendía definir definir de una manera concreta la inteligencia de las máquinas. Básicamente se trata de que si una máquina es capaz de engañarte y pensar que estás interactuando con una persona, entonces ha pasado el test de Turing. Y esta máquina lo ha pasado. O sea, si tú te ponen a hablar en 20 chats con un agente, de los cuales 19 son personas, y uno es ChatGPT, la inmensa mayoría de nosotros seríamos incapaces de saber cuál de ellos es ChatGPT y cuál de ellos es el humano. Es verdad que no es la primera máquina que pasa el test de Turing, pero sí que es la que lo ha pasado con menos controversia, de la manera más clara posible. Y bueno, también es capaz evidentemente, de escribir un abstract de un artículo o de zamparte un párrafo de un paper, ¿vale? Pero también tienen contras y son importantes, son graves y si no los conocemos, pues podemos meter la pata, pero bien. Os comento los más importantes. A ver, en primer lugar, no es específico. O sea, esto te habla lo mismo de medicina que te habla de, como decía, de cambiarle el Delco a un 127 de 1984. Entonces, de alguna manera, estamos desperdiciando muchísimos recursos
Y también eso plantea un riesgo, porque algunas veces la máquina deriva hacia temas que digamos que no son los que a nosotros nos interesa. Y mantenerla en el rumbo de lo que nosotros queremos a veces cuesta trabajo. Además, tiene limitaciones analizando situaciones complejas. La máquina es capaz de razonar y resolver problemas medianamente complicados, pero cuando son muy, muy complejos, a veces mete la pata. Y a veces mete la pata en problemas no tan complejos. Con la lógica no es su fuerte. Aunque tengo también que decir que ChatGPT está evolucionando constantemente. El ChatGPT de hoy tiene poco que ver con el ChatGPT de hace un año cuando se puso en marcha. Y cada vez funciona mejor y todas estas contras, pues cada vez están más solucionadas o son menos evidentes. Entonces os podéis encontrar que dentro de un año todo esto se ha quedado ya obsoleto, lo más probable y además sería deseable. Bueno, también es una máquina que es sensible a sesgos. Los sesgos son algo que es grave, está presente en todos los modelos de inteligencia artificial, en mayor o menor medida. Es difícil prevenirlos y es difícil solucionarlos. Claro, esta máquina ha sido entrenada con cantidades tan grandes de información, muchas de ellas sin curar, sin revisar, que se nos ha podido colar algún texto pues, que sea propenso a algún tipo de sesgo o de discriminación. Y al principio de cuando se publicó aparecieron unos cuantos sesgos bastante grandes, la mayoría de los cuales se han solucionado ya. En Estados Unidos, sobre todo, son muy sensibles al tema de los sesgos, se preocupan mucho de evitar que aparezcan y no son evidentes cuando usas ChatGPT, pero el riesgo está ahí y tenéis que tener mucho cuidado cuando lo uséis. Y luego las alucinaciones. La máquina se inventa cosas. Hay que tener en cuenta que un modelo como este es un modelo en el fondo probabilístico. O sea, lo que hace es que crea secuencias de palabras que tienen mucha probabilidad de estar seguidas unas de otras. Por ejemplo, en la palabra, si tienes la frase América fue descubierta por, la siguiente palabra más probable evidentemente tiene que ser Colón, aunque tiene también mucha probabilidad Cristóbal y después vendría Colón. Pero también hay una probabilidad importante de que sean los vikingos o los nómadas que atravesaron el estrecho de Bering hace 20.000 años. Pero lo triste es que hay una probabilidad muy, muy pequeña, pero no nula, de que ahí vaya cualquier palabra. Mi tío Paco puede venir en una frase que descubrió América. ChatGPT te lo puede poner. La probabilidad es tan pequeña que es casi despreciable, pero no es nula. No es nula. Y cuando las preguntas son complejas, las probabilidades de las palabras, digamos, correctas bajan respecto a las probabilidades de las palabras incorrectas y la máquina empieza a meter cosas que no deberían estar ahí. Tenéis que tener siempre en cuenta que por muchos datos con los que se haya entrenado un modelo como este, la máquina no tiene una referencia de verdad. No hay un mundo real contra el que pueda contrastar las cosas que está diciendo. Simplemente te dice cosas que son probables que vayan juntas. Y en la inmensa mayoría de casos es correcto, pero a veces no. Y además sorprende la rotundidad y la pachorra con la que te lo dice. Estados Unidos, América la descubrió Marco Polo. Y si no estás atento, te lo tragas. Te lo tragas. Tienes que tener mucho cuidado, porque la máquina es propensa a esto. Y lo hace, y lo veremos hoy, lo hace con bastante frecuencia, sobre todo cuando las cuestiones son complejas. Bueno, luego también tiene implicaciones éticas y legales importantes. Hemos hablado ya de que la empresa esta está en Estados Unidos y cuando tú chateas con la máquina, estás chateando con un ordenador que está allí, sometido a leyes estadounidenses. Y además la máquina ya te dice que no compartas información sensible con ChatGPT, que si la compartes, que ellos no se hacen responsables del uso que se puede hacer de esa información. O sea, que si tú crees que no debes compartirla, responsabilízate tú de no hacerlo. Pero si se lo das, es de ellos. Y te lo dicen claramente en la página web. Entonces, eso es grave, es muy grave. Sobre todo cuando estamos hablando de información de pacientes con los que trabajáis. Y tiene otras implicaciones también éticas también muy, muy importantes, de las que hablaremos si tenemos tiempo, lo cual veo complicado. Y bueno, también tenéis que tener en cuenta que esto está entrenado con datos hasta 2021 o 2022. Entonces, todo lo que ha pasado después de eso, ChatGPT no lo conoce. Por ejemplo, ChatGPT no sabe que hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Si le preguntas por la guerra, o al menos hasta hace bien poco, no lo sabía. A lo mejor ahora ha habido un reentrenamiento, pero a mí no me consta que haya sido así. Si le preguntas por la guerra entre Rusia y Ucrania, se remite a 2013, el Euromaidán, el Donbass y demás, pero lo de ahora no lo conoce.
Entonces eso, pues sobre todo con datos de investigaciones médicas muy recientes, pues la máquina es posible que te os diga, no, esa proteína no tiene ningún tipo de efecto sobre esta enfermedad y eso pues no tiene por qué ser cierto. Bueno, evidentemente, como podéis imaginar, cuando me planteé esta presentación, entré en ChatGPT y le dije, oye, hazme una presentación hablando sobre esto. Y el resultado no fue malo. Pero no lo he hecho. Aunque tengo que decir que la cosa no salió mal. Yo tengo una presentación que es tremendamente larga, en la que hablo, en primer lugar, de usos en el ámbito médico de ChatGPT. Luego entro en lo que hay dentro de la caja negra, ver los entresijos del sistema para poder entender mejor qué podemos y qué no podemos hacer con la máquina. Y luego hablamos de cómo controlarlo, cómo domar a esa bestia, hacer que haga lo que nosotros queremos como nosotros queremos. Eso tiene un nombre, ahora se llama Prompt Engineering, perdonadme. A ver si consigo recuperar la voz. No creo que me dé tiempo a dar nada más que el primer punto. Pero bueno, vamos a tirar para adelante y llegamos hasta donde podamos. Vale, usos de ChatGPT en ámbito médico. Aquí he hecho un muestreo que no pretende ser exhaustivo de los usos o las cosas que ha podido hacer o que está haciéndose con ChatGPT en diversos ámbitos, ¿vale? Entonces vemos que ChatGPT, aparte de ser una máquina con la que puedes hablar, pues te puede hacer resúmenes de textos, te puede extraer información concreta de esos textos, puedes también hacer un diálogo de preguntas y respuestas para explorar información, puede clasificar texto, puede mantener una conversación interpretando un papel. O sea, tú puedes decirle a ChatGPT, compórtate como si fueses un psicólogo y vas a hablar con una persona que tiene no sé qué problema psicológico. Utilizando los conocimientos propios de la disciplina, intenta hacer un diagnóstico. Eso la máquina lo hace, no lo hace bien, fantásticamente bien, pero tampoco lo hace mal, Y en fin, aquí tenéis un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, pues, vamos a hablar de algunas aplicaciones de estas actividades dentro del campo de la medicina. Bueno, la consulta de información debe de ser la primera. ChatGPT es un buen sustituto para un buscador. En lugar de buscar en Google, cada vez hay más gente que está preguntando directamente a ChatGPT. Aquí podéis ver cómo responde cuando le piden los síntomas del asma. No, supongo que estará bien. No sé si alguien piensa lo contrario, pero vamos, te da una respuesta que me parece que es razonable. Además, lo bueno de usar ChatGPT como buscador es que te da una respuesta ya estructurada en un lenguaje natural. No es una lista de links ordenados según un criterio que tiene que ver más con la publicidad y con lo que paga cada uno de los anunciantes para subir o bajar en un ranking tu página. Te da la información como le apetece a la máquina. La mayoría de veces bien, de vez en cuando mal, pero de una manera natural. Y además responde cosas, digamos, mundanas o cosas más complejas, más propias de vuestro campo. No tengo ni idea de si esto de la enfermedad de Usgo de Slater es de dominio público o algo muy, muy complejo, muy específico y muy infrecuente. Pero bueno, el caso es que la máquina, pues, se lo sabe, se sabe muchísimas cosas, ¿vale? Además, cuando tengáis una conversación con una máquina como esta, tenéis que tener en cuenta que la máquina es muy ingenua. Y ella te va a responder siempre de la manera más transparente posible. Tenéis que ser muy específicos para pedirle exactamente lo que queréis como vosotros lo queréis. Fijaos la respuesta cuando le preguntáis lo que es el test de Rine. Te da una respuesta que parece copiada de, por ejemplo, la Wikipedia. ¿Vale? Esto es un texto para todos los públicos. Sin embargo, si le dices, soy estudiante de medicina de tercer año, necesito que me ayudes a entender los resultados del test de Rine, te cambia totalmente la formulación de la respuesta. Y te lo hace en un lenguaje que es más propio de vuestra disciplina y que os va a ser mucho más útil. Del otro lado, pues, prácticamente la mitad de la respuesta era información que no nos interesa. Dónde nació Rine y cuál es su nombre completo y a qué se dedicaba su padre, no nos importa. Lo que queremos es esto, exactamente esto. Pues tened muy presente eso. Tenéis que darle un contexto a la herramienta para que sepa exactamente lo que queréis y cómo lo queréis.
¿ok? Además, os vais a ver generalmente refinando las respuestas. Habitualmente, la primera respuesta de ChatGPT no suele ser la mejor, pero os lo pone muy fácil para que luego podáis sobre esa respuesta ir refinando, ¿vale? O sea, no, trabajamos con conversaciones, no con preguntas y respuestas concretas. Por ejemplo, aquí le estamos preguntando cuál es el principio activo del etanercept. ¿Qué medicamentos tiene como principio activo el etanercept? Y te nombra Enbrel, Erelzi, Eticobo, Brencis, Benepali. Fijaos que os advierte la máquina. Ojo, es importante tener en cuenta que estos nombres pueden variar según la región. Cuando le especificas los que se comercializan en España, te filtra Enbrel, Erelzi, Benepali, y luego en un vademecum compruebas que efectivamente es correcto, ¿vale? Entonces, esas secuencias de preguntas nos permiten ahondar en un tema y poder explorarlo completamente. Por ejemplo, el KIR2 DL1. Le preguntamos por el KIR2 DL1. Luego podemos pedirle que nos dé citas de artículos donde haya más información sobre ese sobre ese gen. Nos da 4 artículos que comprobamos que efectivamente están ahí. Fijaos lo que pasa. Bueno, cuando le pedimos que nos filtre un poco más. Oye, me interesa el autor Moreta y quiero los artículos más recientes. La máquina te avisa de que no puede hacértelo porque no tiene conexión a Internet, no puede buscar en Internet. Esta es la versión gratuita. La de pago sí puede hacerlo. No sé qué respuesta, no lo he probado, no sé qué respuesta nos daría. ¿Vale? Pero ya te avisa de que hay cosas que no puede hacer. Esto es nuevo. Esto al principio ChatGPT no lo hacía. Tiraba para adelante, con lo que fuese. Esto de que cuando algo no lo sabe, lo reconozca, es relativamente nuevo. No suele hacerlo. Y algunas veces cuando interactúas con la máquina le tienes tú específicamente que decir, si no lo sabes, no te lo inventes. Reconócelo que no lo sabes. Porque muchas veces tira para adelante. Fijaros lo que dice. Si le hacemos la misma pregunta, pero sobre artículos científicos de etanercept. Nos casca ahí la tercera cita de un artículo publicado en Annals de Internal Medicine, 135.9, 2001, autor, título, vamos, magnífico. Pero luego cuando buscas te das cuenta que ese artículo no existe. Esto me lo contó un amigo que está haciendo una tesis sobre cuestiones, sobre temas médicos y dice que se llevó un planchazo muy grande cuando su director de tesis le dijo, oye, vamos a preguntarle a ChatGPT cuál es la bibliografía sobre este tema. ChatGPT le escupió 5 o 10 artículos, de los cuales el chaval no conocía ninguno. Claro, el director de la tesis montó en cólera, chacho, ¿cómo puedes estar haciendo una tesis sobre un tema y no conocer ninguno de estos artículos que conoce una máquina que sabe un poco de todo y mucho de nada? Y luego eran todos, menos uno, inventados, todos. La parte buena es que muchos de esos artículos eran tan coherentes que decidieron ellos mismos intentar escribirlos porque merecía la pena hacerlo. En este caso en concreto vemos que el título del artículo era correcto, pero no era correcto ni los autores, ni el año de publicación, ni el journal. O sea, la máquina, por poner una analogía o personificar un poco su comportamiento, recuerda que por ahí había algo que sonaba no sé qué, pero no se acuerda muy bien de en qué journal lo pusieron y lo ata a los cabos como puede, ¿vale? Tenerlo presente, que no me gusta hacerlo, no debemos hacerlo, pero estoy tentado a personificar, ¿no? la herramienta y comete pues, los mismos errores que muchas veces cometemos nosotros, que nos suenan las cosas y sabemos que por ahí van los tiros, no nos acordamos muy bien, pero antes que callármelo lo casco porque muy mal encaminado nos vamos, ¿no? Bueno, pues cuando tratéis con la máquina, pues tenedlo presente. Vale. Una manera de modular eficientemente el comportamiento de la máquina es proporcionándole contexto. Vamos a ver, antes os he comentado que estamos trabajando con una red neuronal gigantesca. Esa red neuronal tiene 2 tipos de memoria. La memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo es la que está embebida, escondida dentro de esos pesos, esas conexiones entre las neuronas de la red neuronal. Entonces, cuando tú terminas el proceso de entrenamiento, la red se queda fijada, ya ha aprendido todo lo que tenía que aprender y ahí,
En ese enorme archivo está escondido todo el conocimiento. Pero luego tiene una memoria a corto plazo, que se denomina contexto, que es una memoria muy cortita. Son apenas, dependiendo del modelo, 3.000 palabras. GPT 3.5 creo que hay varias versiones de GPT 3.5. Creo que la más pequeña tiene 3.000 y la más grande no sé si llegaba a 9.000. GPT-4 tiene un poquito más, pero tampoco mucho más. Estamos hablando de una cosa bastante limitada. Y eso funciona de tal manera, cuando empezáis a hablar con la máquina, los tokens, que podemos decir, por poner una analogía, como las sílabas de las palabras o fragmentos de las palabras que vamos metiendo en la conversación, van entrando en el contexto y las nuevas palabras van desplazando a las anteriores en el contexto hasta que llega al final. Y cuando llega al final y ya todo el contexto está lleno, ya tienes una conversación de esas 3.000 palabras y has llenado la memoria, el comienzo empieza a desecharse. ¿Vale? Entonces, si tú le dices en una conversación tu nombre a la máquina y le preguntas de vez en cuando, ¿te acuerdas de cómo me llamo? Sí, te llamas José Miguel. Vale. Y sigues hablando, ¿te acuerdas de cómo me llamo? Sí, te llamas José Miguel. Y sigues hablando lo suficiente para vaciar esos 3.000 tokens y la primera referencia a tu nombre sale del contexto, la máquina ya no se acuerda de cómo te llamas. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hacemos es aprovechar ese contexto para aportarle nueva información. En este ejemplo, te decimos, responde la pregunta basándote en el contexto que aparece a continuación. Mantén la respuesta corta y concisa. Responde, no estoy seguro de la respuesta, si no estás seguro de la respuesta. Insisto que esto es más importante de lo que puede parecer. Contexto. Templuzimab tiene sus raíces en una empresa farmacéutica, bla. Pregunta, ¿dónde se obtuvo originalmente OKT3? OKT3 fue obtenido en ratones. Esto no impresiona mucho, porque tardan menos tú en buscar en el texto dónde se obtuvo por primera vez OKT3, pero para nosotros es fundamental, porque podemos automatizar procesos de búsqueda de información, que eso es a lo que nos estamos dedicando prácticamente todos los que estamos trabajando en inteligencia artificial con ChatGPT y modelos de lenguaje. Cogemos enormes bancos de datos de texto no estructurado. Lo hacemos trocitos pequeños. Párrafos de menos de 3.000 palabras, ¿vale? Generalmente vamos cortando por párrafos y los metemos en una base de datos. Luego tenemos un modelo pequeñito que lo que va es buscando la pertinencia de cada texto a una pregunta concreta. Es un modelo que su arquitectura es parecida a la que puede tener GPT 3.5.4, pero muchísimo más pequeño y está especializado en encontrar matches, coincidencias entre preguntas y respuestas. Una vez que hemos localizado los textos que son pertinentes para la respuesta, se lo introducimos a un modelo de lenguaje más grande como GPT en forma de contexto y le decimos, responde esta pregunta utilizando este contexto. El usuario no sabe que detrás hay un proceso muy complejo de que hay bases de datos, varios modelos de inteligencia artificial funcionando en secuencia y demás, pero tiene siempre la respuesta correcta a la pregunta concreta. Entonces, ahora mismo hay una fiebre en todo el mundo de la tecnología por hacer que este proceso sea eficiente. Al mismo tiempo que los distintos modelos de lenguaje, porque GPT no es el único, hay muchísimos más, intentan hacer ese contexto cada vez más grande posible y automatizar este proceso de fragmentado recorte de documentos para suministrárselo a los modelos. Vale. Fijaros aquí un ejemplo bastante claro, que este sí que puede ser de más utilidad directa para vosotros. Le preguntamos sobre la proteína MCEF. Esto es una proteína reciente, yo la vi en un banco de datos que se había descubierto hace relativamente poco, después de que acabase el entrenamiento de ChatGPT y evidentemente cuando le preguntas pues no tiene ni idea de lo que le estás hablando. Esa proteína no la conoce, no se la ha leído. ¿Vale? Le decimos, vale, pues te voy a proporcionar un artículo científico. Tras ello, vuelve a responderme la pregunta. Dime todo lo que sepas sobre la proteína. Y me voy al PubMed, hago un copia-pega y le enchufo todo el artículo completo a la máquina. Yo ya he contado que son 900 palabras, por tanto sé que me cabe, que no se va a ir el comienzo del artículo, no se va a caer fuera del contexto. Y cuando le vuelvo a preguntar por la proteína, ahora sí me da una parrafada súper guapa en español sobre la información, ¿vale? O sea, la máquina se ha leído el artículo, lo ha traducido, lo ha resumido, lo ha analizado, lo ha resumido y me lo enchufa aquí. Eso puede ser interesante. ¿Qué habrá aquí de omisiones o de alucinaciones? No lo sabemos, pero sí sabemos que cuando obligamos a la máquina a trabajar sobre un contexto concreto, el riesgo de alucinaciones baja muchísimo, porque busca en esa porción de información concreta.
Y luego pues podemos seguir interrogando a la máquina sobre ese artículo concreto. Siempre tened en cuenta que cuanto más interroguemos, más riesgo hay de que el artículo se caiga fuera del contexto, ¿eh? Pues de la misma manera, pues podemos hacer resúmenes de un artículo, no ya buscando proporcionar información que no tiene, sino simplemente pues para que nos ayude a resumir en nuestro idioma un artículo concreto. Si el artículo no cabe en el contexto, pues lo recortáis vosotros, que no pasa nada. Vais párrafo a párrafo resumiendo y luego podéis hacer un resumen del resumen de los párrafos. Es un poco engorroso, pero se puede hacer. Esto, lo suyo es que este proceso se automatice. O sea, esto tiene más interés hacerlo con un programa de ordenador. Pero bueno, la idea sería la misma. Además, también podemos utilizarlo para corregir exámenes, por ejemplo, o evaluar una respuesta. Fijaos, le decimos, soy médico residente de segundo año en un centro de salud. Dime qué diagnósticos son compatibles con un dolor abdominal epigástrico severo, ordenándolos por orden de severidad. Y te suelta aquí 10. ¿Vale? Ahora le decimos, en otro chat distinto, quiero que te comportes como un médico experto que está evaluando la respuesta de un alumno de medicina a una pregunta concreta. Te indicaré en el mismo prompt la pregunta, seguida por la respuesta correcta y, por último, la respuesta del alumno. Debes indicar con una puntuación del 0 al 100 la calidad de la respuesta del alumno, comparando los conceptos e ideas que se expone con los de la respuesta correcta, dando 100 puntos si todos esos conceptos están correctamente expresados o 0 si ninguno lo está. Pregunta, la misma de antes. Respuesta correcta, la misma que nos ha dado ChatGPT. Y en la respuesta del alumno hemos puesto la misma, pero hemos omitido la peritonitis. Hemos quitado uno de los epígrafes. Y la máquina nos dice que la respuesta está bastante bien, refleja un buen entendimiento, pero que hay algunas omisiones. Dice que le daría 90 puntos sobre 100, porque dice que falta la peritonitis, pero también dice que falta el aneurisma aórtico abdominal, que sí que estaba aquí, en el punto 10. O sea, que la máquina hace las cosas razonablemente bien, aunque no perfectamente. Habría que ver aquí exactamente qué es lo que ha pasado. Yo no he contado las palabras, dudo que se haya salido del contexto el aneurisma aórtico abdominal. Podría ser. Pero yo no creo que sea así. No creo que sea así. Pero bueno, como un primer tanteo, no está mal para poner a la máquina automatizada un trabajo tedioso como es evaluar la calidad de un texto. También puede generar contenido. Fijaros, le puedes decir, elabórame una guía de plástica clínica para el manejo de la depresión en adultos que se aplicación en centros de salud. ¡Buah! Y ahí te los clava. Seguro que como primera, para aplicarlo directamente no vale, pero como una primera iteración, pues sí, puede ser interesante. Ya vosotros lo revisáis, le añadís, le quitáis lo que tengáis que hacer, pero ese dilema del folio en blanco te lo soluciona la máquina rápidamente. Tienes enseguida algo en lo que trabajar, corregir y mejorar. ¿Vale? También puede hacer informes. Esto, de nuevo, es un ejemplo de un proceso que sería más propio de una automatización. Pero fijaros lo que le decimos aquí a la máquina. Soy un médico oftalmólogo. Necesito que realices un resumen de historia clínica de un paciente. A continuación, te haré saber los significados de las abreviaturas utilizadas habitualmente. FN, fecha de nacimiento, agudeza visual, etcétera, etcétera. Los datos del paciente son los siguientes. Fulano de tal, nacimiento 2019, MC cambio de lentes, le dieron lentes y empezamos a meter texto ahí sin estructura, como entre, ¿vale? Y la máquina te lo pone todo ordenado en su sitio, cada casilla es lo que tiene que estar y tienes tu informe. Esto no es en sí mismo muy espectacular, pero tenéis que imaginarlo, un Excel en el que hay un montón de información ahí puesta. Muchas veces casillas movidas de sitio o cosas que en lugar de estar en una casilla están en un cuadro de texto. Porque pues la edad no sabía dónde ponerla y la ha puesto en el cuadro de texto. Oye, pues la máquina se lo traga. La máquina, si ve que hay edad 2.29 en un cuadro de texto, lo localiza y se lo lleva a la casilla que tiene que ser y te hace un informe correcto. Esto, en un proceso de automatización, es muy, muy interesante poder implementarlo. También puede ser un asistente. Aquí lo estamos obligando a que se comporte como un asesor de salud mental. Que mantenga una conversación con una persona que busca orientación y consejo para gestionar emociones, estrés, ansiedad, bla, 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 bla. A continuación, te indicaré el primer comentario de la persona. Ya lo ponemos, lo sentamos delante de la persona. ¿Vale?
Y la máquina pues empieza a conversar con este. No sé si lo hará mejor o peor, pero por lo menos se esfuerza, hace lo mejor que puede. Pero en fin, la máquina es dócil y muy predispuesta y puede ser una herramienta de utilidad para llevar medicina a sitios y momentos en los que la medicina le cuesta llegar, ¿vale? Vale, entonces por hacer un resumen de qué utilidad puede tener ChatGPT en la medicina. Vale, el diagnóstico. Nos puede ayudar a hacer un diagnóstico médico preciso y rápido. No estamos hablando de que la máquina haga el diagnóstico. Estamos hablando de que la máquina os asista a la hora de hacer el diagnóstico. Nosotros podemos tener a una máquina que esté un modelo de inteligencia artificial escuchando lo que estáis diciendo vosotros y vuestro paciente y transcribiéndolo a texto. Ese texto lo vuelca o se lo suministra a un modelo de lenguaje que tiene como orden analizar esa conversación y eliminar todo lo que sea charla espúrea y quedarse con los datos que tienen algún tipo de significación clínica. Meter eso en un archivo de texto y suministrárselo a otro modelo de lenguaje que haga un diagnóstico en función de todo eso. Y eso vosotros lo tenéis en tiempo real en vuestro ordenador y la máquina está diciendo peritonitis 45%, gases 19%, yo qué sé, lo que sea. Mientras estéis vosotros hablando con el paciente y tenéis a la máquina chivándolos cosas que dependen de la información. Y no solamente de la información que tú estás compartiendo con el paciente en ese mismo momento. Se puede estar leyendo toda tu historia clínica, toda la historia clínica del paciente, teniendo en cuenta todas las conversaciones que ha tenido ese mismo paciente con todos los médicos desde que nació. Porque a la máquina le da exactamente igual mirarse un registro que mirarse 100.000. Hombre, eso tiene un reto técnico que ya hemos explicado, contexto, cortar archivos y demás, pero la máquina lo puede hacer. Vosotros tenéis ahí vuestro chivato. No se va a escapar nunca nada, porque ya se encarga la máquina de que nunca se os escape nada. Aunque al final la decisión la toméis vosotros. Hasta le podéis dar feedback a la máquina y decirle, no, esto que me estaba recomendando no es correcto. En realidad, lo que tenía esta persona es algo que tú lo pusiste en cuarto lugar con una probabilidad muy baja. Y la máquina va a aprender de eso. Se lo va a anotar y lo va a guardar en un archivo para hacer un entrenamiento más fino, ver dónde estaba el error y corregirlo. O sea, que aún no funcionando bien, pero de los errores va a aprender la máquina. Vale, también puede hacer, y esto ya está demostrado, que funciona muy bien haciendo una predicción de parámetros clínicos. Por ejemplo, la duración de la estancia hospitalaria, riesgo de mortalidad, etcétera. Estos son parámetros que yo me temo que muchas veces se hacen así a ojo de buen cubero porque no tenemos datos, no tenéis datos para poder hacer una estimación exacta. La máquina sí tiene los datos. Como tiene acceso a todos los datos, te hace una estimación muy, muy precisa, aunque tenga un intervalo de confianza grande, de muchos parámetros que son de interés, sobre todo por temas de optimización, ¿no?, de los recursos de la sanidad. También de medicina personalizada. Claro, estamos hablando de incorporar en la práctica clínica inmediata información histórica que vosotros no tenéis oportunidad de hacerlo porque no os podéis mirar toda la historia de un paciente, un taco así de folios, cada vez que viene a quejarse de que le duele la garganta. Pero la máquina sí puede hacerlo. ¿Vale? También hay proyectos muy interesantes sobre educación del paciente en términos médicos. Hay mucha gente que está muy perdida cuando se les hace un diagnóstico y se ponen nerviosos, se equivocan, no saben cuándo tomarse la pastilla, se toman una pastilla en lugar de la otra, y montan unos guirigais que, bueno, vosotros lo sabréis muy bien. Entonces, las máquinas pueden ayudar a todas las personas a entender mejor las patologías que tienen, a entender mejor los tratamientos que les estén mandando y cómo gestionar esa información de la manera más correcta. La salud mental. En salud mental nos están pidiendo ayuda con cada vez más frecuencia por temas de salud mental. Parece ser que hay una epidemia ahora mismo de salud mental, particularmente entre gente joven. Gente joven que está encontrando problemas muy graves para poder adaptarse al mundo en el que se ven metidos y que no tienen, por el motivo que sea, un acceso directo a asesoramiento de salud mental, ¿vale? Entonces, las máquinas pueden ayudar ahí bastante también. La monitorización remota.
lo que comentábamos antes, estamos hablando de llevar la medicina a lugares a los que les cuesta mucho trabajo llegar. Nosotros podemos combinar este tipo de herramientas con wearables y dongles y sensores relativamente fáciles de conseguir o de hacer llegar a cualquier rincón del mundo y podemos monitorizar en tiempo real información que es muy valiosa. También se está utilizando para el descubrimiento de fármacos. Como la máquina se ha aprendido, se ha leído bases de datos de proteínas, un montón de artículos científicos y demás, hay gente que está utilizándola para hacer predicciones de funcionalidad de moléculas en ámbitos distintos para los que fueron desarrolladas. Esto es una cosa que es muy interesante, pero claro, una molécula que digamos que ya ha sido testada en un ensayo clínico y que ha demostrado que no tiene efectos negativos para la salud, para una enfermedad concreta, si le encuentras aplicación en otra enfermedad, pues te ahorras un montón de costes en el desarrollo de ese medicamento. Lo único que tienes que hacer es cambiarle el prospecto y decir esto ahora sirve para el infarto de miocardio y ya está. Y a venderlo. Entonces eso también se está utilizando muchísimo. También hacer cribados de candidatos para ensayos clínicos. Las máquinas acceden a las bases de datos donde hay mucha información, en muchos casos desordenada, en algunas ocasiones totalmente desestructurada, y es capaz de encontrar, esté donde esté en la posición del registro y esté en el formato que esté, esos criterios de exclusión para los ensayos clínicos. La gestión de historias clínicas electrónicas, pues lo mismo, es poner un poco de orden en ese caos algunas veces que se monta en los programas de ordenador de las historias clínicas. Un chatbot médico. Esto tiene bastante controversia porque un chatbot médico nunca va a poder asumir la responsabilidad de las recomendaciones de las decisiones que tome, de las recomendaciones que haga. Pero bueno, hay muchos casos en los que o es un chatbot médico o es nada. Cada vez hay más gente en el mundo que está en riesgo de exclusión médica. No puede acceder. No ya por cuestiones solamente económicas, sino por cuestiones de lo más variadas, no puede acceder a la sanidad. Y es posible que la única escapatoria que tengan esas personas sea que los trate una máquina, aunque los trate mal y no pueda hacerse cargo de la responsabilidad sobre las decisiones que tome. Y bueno, también para la formación, para formaros en medicina, pues puede ser una herramienta muy útil. ¿Y qué limitaciones, qué retos nos encontramos aquí? Pues la fiabilidad y la precisión, ¿vale? Por cierto, estas limitaciones me las ha generado el propio ChatGPT. Él mismo me ha hecho este listado y el texto que ha puesto ahí. Tenemos un problema de fiabilidad y de precisión. Hay cosas que nos podemos creer, pero algunas que no y no sabemos dónde están. Es falta de conocimiento especializado. O sea, al final, si estamos utilizando un modelo tan grande para ayudarnos en el trabajo de la medicina y ese modelo es igualmente capaz de recomendarte cosas sobre astronomía o mecánica, pues es una manera de matar moscas a cañonazos, ¿no? Vamos a utilizar herramientas que sean específicas del campo que nos compete y que no se salgan de ahí. Bueno, pues esas herramientas todavía no existen, aunque se están desarrollando, pero aún no están a disposición de la gente. La privacidad y la confidencialidad de los datos, también hemos hablado sobre ello. No podéis mandar información de un paciente a Estados Unidos a una empresa que ya te avisa de que va a hacer con esos datos lo que le venga en gana. La responsabilidad ética, porque hablamos de la responsabilidad. ¿Quién es el responsable si la máquina diagnostica a una persona de algo que no tiene y eso le causa algún tipo de padecimiento o incluso la muerte? ¿Quién es el responsable de eso? El desarrollador del programa, la empresa, que es el que le cobra al paciente por usar el programa. Hay un médico por ahí supervisando, pero que en realidad no puede supervisar los 200.000 pacientes que el robot está gestionando cada día. Ese tema no está resuelto. No está resuelto. Luego la parte de interacción humana. O sea, la máquina, hay mucha gente que va al médico porque quiere contactar con una persona que le muestre empatía, que lo entienda, que lo apoye, que lo conforte. ¿Vale? Eso la máquina no lo va a poder hacer nunca. Aunque esto también aquí hay debate, pero hay un componente que la máquina nunca va a poder alcanzar. Y luego pues también hay limitaciones en la compresión del texto.
la jerga médica y todos los conceptos médicos son muy complejos y a veces seguir el hilo es complicado y para la máquina, pues evidentemente también. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque ya no hay tiempo para más, ¿verdad? Otro día, si queréis, seguimos. Y yo sí que os invito ahora a que si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pues que lo hagáis y haré lo posible por responderlo. Bueno.